Estamos en la última fase de la unidad 2, en donde hemos estudiado la economía clásica, valor y distribución, y la escuela de la fisiocracia. En este último bloque vamos a abordar, quién fue David Richard, el ensayo que él escribió en 1815, modelo del trigo o modelo de un solo producto. Y por último, para cerrar con broche de jade este curso propedéutico de economía política, un primer semestre, licenciatura en economía, facultad de economía, UNAM. Los principios de economía política y tributación fiscal, así como la teoría del valor y la distribución. Adelante. Hola, estamos en la materia de economía política 1 del primer semestre de la licenciatura en economía de la Facultad de Economía de junto con el Politécnico, las dos máximas casas de estudio de México a nivel público. Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué lo acoto, estimados escuchas, participantes? Porque mi primera carrera fue licenciado en informática, generación o de generación 80-84 en UPIXA, Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería, Ciencias Sociales y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Generación o de generación 80-84 o algo así. Y mi segunda carrera ahora la estoy haciendo actualmente, 2022, en esta hermosa casa de estudios. Por lo tanto, soy burro puma, burro puma. Estamos en la unidad 2, en el subtema 2.4, David Ricardo. En esta unidad estamos haciendo la primer semblanza de muchas que tienen que hacer acerca de los dos primeros hombres ilustres, profundos pensadores del islote de la Gran Bretaña, donde ya después de la Edad Media surgen grandes pensadores científicos, entre ellos David Ricardo y Adam Smith. David Ricardo casi es contemporáneo, casi. Este hombre, pensador innato, profundiza las investigaciones y los estudios y las abstracciones acerca de la teoría del valor trabajo, del valor del trabajo. ¿Cuánto aporta la fuerza humana de la persona, hombre, mujer, en esa época, niño, niña, que ya con los señores feudales los niños y niñas eran fuerza laboral? Para nada se asomaban los derechos de los infantes. Por lo tanto, bueno, en esa época pretérita, antes del siglo XIX, mediados o finales, los niños infantes, niñas y niños infantes, eran obligados a trabajar. Y no fue hasta después que se legisló sobre esto. Establece un marco teórico. Recordemos que es un marco teórico. Pues un conjunto de hipótesis,
teoremas, axiomas, teorías, por supuesto, que sirven como punto de partida, como referencia para llevar un proceso científico que definió Descartes para investigar y estudiar de una manera formal. Entonces, David Ricardo, o David Ricardo en español, bueno, es raras estas traducciones, debería ser Richard David, ¿no? O David Richard. Sin embargo, bueno, está David Ricardo, averigüen por qué. Este marco teórico permite o es el primer cimiento para comprender cómo se da esa distribución que hoy los comunistas y los socialistas y bueno, también los luchadores sociales propugnan por una distribución equitativa de la riqueza. Pero como vimos con Adam Smith, antes de distribuir algo, pues lo tengo que crear, ¿no? Es decir, si voy a distribuir manzanas, peras, pues primero o las tengo que sembrar, las tengo que bajar del árbol y ya después las distribuyo. Es el paso que usualmente los luchadores de izquierda, no queremos la distribución equitativa de la riqueza. Bueno, hay países tercermundistas que no están produciendo riqueza. Entonces, ¿qué van a distribuir correctamente? Pues la nada, ¿verdad? La distribución equitativa de la nada. Por lo tanto, primero, desde una familia, una colonia, una ciudad, un estado, un país, un bloque, debe producir. Y luego ya viene la parte de la distribución primero, pues del producto, pero aquí se refiere concretamente de la renta, ¿verdad? La distribución, cómo se distribuye en las clases sociales o entre las clases sociales el ingreso, el ingreso. Su visión de la economía se estructura y le da pie al buen Carlitos, que fue un profundo historiador, Carlitos marciano de cariño, una mente brillante, excepcional. Pienso un coeficiente intelectual como hoy se mide en esa época, no, arriba de 170 de Carlitos, marxiano, o sea, una mente iluminada, illuminati, ¿no? Bueno, nada que ver con esas teorías extrañas, ¿no? De los Illuminati, que al mundo no le sobraría que hubiera muchos iluminados. No habría guerras, no habría guerras. Entonces, este iluminado recibe de David Ricardo, porque lo estudió, obviamente, estudió a todos. Divide las castas, como decimos en México, las castas sociales, la estructura social, desde el enfoque económico, en capitalistas recién surgidos, ¿no? O sea, se está estrenando, tiene lustros, décadas que el término capitalista está emergiendo como relevo de los feudalistas. Entonces, David Ricardo, allá en su islita, ¿verdad? De la Gran Bretaña, que no pudieron conquistar los romanos, les costó no pudieron, no pudieron. Está ahí el muro Adriano, por ejemplo, que dividía hasta donde llegaron los romanos, pero de ahí ya no pasaron. Es decir, los británicos tienen un ADN que ya hemos visto tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, en su enfoque de su isla, de su entorno, de lo que a él le tocó ver, la dinámica económica, dijo, hay tres estructuras, perdón, clases dentro de la estructura social.
Los capitalistas, los que tienen el billuyín, como decía un maestro, el billuyín. Los terratenientes. Oh, la isla de Britania ha sido esencialmente tierra de terratenientes. Tierra, tenientes, poseedores, algo así, ¿no? La edad. O sea, los terratenientes como la corona británica tiene el segundo lugar. El primer lugar lo tiene el Vaticano. El Vaticano, esa denominación religiosa que dice que representa a Jesucristo, a Dios, pero que ya una época en México que poseía el 70% del país. Los principales terratenientes son los de la religión que está en Roma, ¿no? En el Vaticano. Digo, de entrada, ¿no? Por ejemplo, en México era su propiedad, pero a Juárez, a quien odian todos ellos, hace un mes oí una niña hablar despectivamente y no hay hombre perfecto. Pero entonces en Bretaña, pues no había ni un centímetro que repartir de tierras. Por eso en 1600, cuando empezó el viaje a la zona septentrional de América, que no me gusta ese nombre, pues todos los pobres, y perdón por decir este término, jodidos, que no eran terratenientes en Britania, dijeron, milagro, milagro, tierra gratis. Y para regalar, o sea, como dice el dicho, de pronto dijeron, atásquense que hay lodo y que se dejan venir cientos de miles de británicos, escoceses, irlandeses, ingleses. Está ahí la película del boxeador o peleador con este muchacho, esta pareja, ¿no? Que vivieron juntos, que ahorita se me olvidó su nombre, que llegan, porque ya no tienen tierras en Bretaña, y llegan y les regalan la tierra, pero les dicen, nosotros se las regalamos, es la tierra prometida, les prometemos esta tierra, pero tienen que ir a quitársela a los apaches, ¿no? O sea, porque no es gratis, o sea, ya hay dueños, ya había dueños, todos los nacionales de ahí que ya habían llegado del puente de Beringia poseían. Había alrededor de 10 millones de habitantes en todo lo que hoy es Estados Unidos. Y en toda la tierra prometida, sí, sí, no te la cobramos, pero tienes que ir a quitársela, robársela a los Sioux, Apaches, Pieles Roja, etcétera, etcétera. Dice, te puede costar el cuero cabelludo, es lo único que puedes dar de enganche, tu cuero cabelludo. Entonces ya David Ricardo establece capitalistas, terratenientes poderosos en la isla de Bretaña, que ya explicamos que por eso le dejaron venir, y ahorita ya son 300 millones ahí en Estados Unidos, válgame Dios, y trabajadores, o sea, nosotros, los desheredados. Los trabajadores somos los desheredados, los que no poseemos riqueza material, oro y las monedas que se acuñaran en esa época, pero teníamos o tenemos una riqueza, nuestro músculo. Entonces los trabajadores rentaban su músculo y es donde entra todo eso del proletariado con Carlitos, ahí se viene todo el rollo, ¿no? El manifiesto comunista, etc, etc. Esto introduce también, por supuesto, David Ricardo también, con su mente luminaria, ¿verdad? Muy interdisciplinaria de estos hombres, gente muy disciplinada, estudiaba a diario. Claro, había una ventaja, no había televisión, no había cine, como ahora. Todo eso ha matado la creatividad, cine, entretenimiento, todo eso ha matado la creatividad. Porque anteriormente en la época de Platón, pues lo único que tenían era estudiar, ¿no? Estudiar y profundizar. Entonces, David Ricardo introduce también el estudio y la teoría del análisis marginal
de la renta, comprendiendo como renta también al ingreso, y también un poco a la renta de la tierra que los terratenientes rentaban. Es como hoy las concesiones. El gobierno no puede dar un servicio, lo concesiona. El terrateniente no podía trabajar sus cientos y cientos y cientos de hectáreas, pues entonces las rentaba. Y era un gran negocio que también requirió estudios económicos de Adam Smith y obviamente hasta donde vamos de David Richard, ¿verdad? David Ricardo. Entonces, este concepto también es muy interesante, el análisis marginal de la renta o del ingreso. Y también David Richard, analiza cuál es el impacto positivo o negativo de crecimiento o decrecimiento de los beneficios dados por el crecimiento económico, que es en donde los países de tercer mundo, incluyendo a México, que ya es de economía emergente, desde Echeverría. Yo me acuerdo que en el 1971 yo tenía 10 años de edad, porque nací en el 61, y me acuerdo muy bien, yo me acuerdo muchísimas frases de todos los presidentes, y se los tengo guardaditos. Él dijo en el 71, 72, México en 15 años será un país desarrollado económicamente, tendrá crecimiento económico y será un país desarrollado, o sea, será una potencia, ya no va a tener que pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Internacional, Mundial, perdón. Y yo dije, ay, 15 años, es mucho tiempo. Ya llevamos 54 y seguimos peor, peor. Entonces, esto es lo que podemos platicar fundamentalmente de David Richard, el segundo, digamos cronológicamente, porque fue posterior a Adam, grandes pensadores económicos que imagínense, después de casi 4 siglos, su pensamiento sigue vigente. Es como si Johnny escribo algo, alguna teoría locuaz, 2025, y siga siendo un pilar fundamental en el 2425, válgame Dios. Ahí se los dejo, escriban algo, chicos mexicanos, porque normalmente nuestros catedráticos, yo di 11 años clases en PIXA, yo siempre los motivo a que cuestionen, a que hagan teorías, a que no demos por sentado lo que nos mandan de Europa. Estudien, 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 propongan teorías. ¿Qué tal si le pegan una teoría super pilar y todavía en el 2425 van a estar hablando de ustedes? Hagan eso, ya está bien que estemos dependiendo de personas brillantes como esta, que no las demerito, pero ¿cuándo van a salir latinos que ganen un premio Nobel de Economía? Ahí se las dejo de tarea. Nos vemos en el siguiente subtema de la unidad 2, que es el 2.4.1, ensayo de 1815, modelo del trigo o modelo de un solo producto, obviamente de quién creen. Pues el David Rich, nuestro gran cuate, nuestro gran amigo. Hasta luego. Muchachos, estudien demasiado, por favor. El estudio en exceso es beneficioso. Sean adictos a estudiar. Chao. Si sayunara, suscríbete y síguenos. No objetivo monetarizar. Objetivo integrar un centro, grupo o comunidad latina para que converja las ideas de todos los países que integramos este bloque. No importa sexo, edad, religión,
a qué equipo de fútbol le vayas. Lo que importa son mentes de investigación y desarrollo económico desde donde residas. Aprovechemos las nuevas tecnologías. Les saludo, Rafa Cabrera. Suscríbete, por favor.